Bueno, demos inicio a esta hora de actividad que tenemos el día de hoy. Para nosotros es un placer, como les decía, tenerlos a ustedes acá. Muchísimas gracias por siempre estar atentos a todas nuestras actividades y la confianza que tienen a esta organización. Gracias a Ivette Cerrada y a Fabiola García, quien también es parte de nuestros aliados. Siempre están disponibles y dispuestos a transmitir estas herramientas, esta información tan importante, porque creo que todos estamos aprendiendo en esta nueva realidad. Veníamos de un año 2020 movido, un año donde todos estábamos aprendiendo y seguimos haciendo cambios, seguimos haciendo ajustes. Aquí estamos entre el ensayo y el error. Así que no tenemos la verdad verdadera, como se dice. Y bueno, seguimos explorando y seguimos investigando. Y qué mejor exploración que ir de la mano con estos aliados tan extraordinarios que tienen un background y tienen una trayectoria con toda su experiencia que han tenido durante el 2020 y parte ya del 2021. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí. Hoy, transformación digital, más allá de lo digital. Así que esto va a estar buenísimo. Vamos a tener una primera parte con una mirada desde la estrategia con Ivette Cerrada, consultora y asesora en innovación, transformación digital, estrategia y tendencias globales con más de 30 años de experiencia en el sector telecomunicaciones y financiero. Y una segunda parte donde vamos a tener una mirada desde lo humano con Fabiola García. Fabi es profesional con más de 18 años de experiencia en área de talento humano y en consultoría gerencial, cofundadora de Gentiopía, una plataforma de trabajo para la investigación y experimentación entre el arte y la empresa. Esto es un proyecto hermosísimo también, muy orgullosa de tenerlas a ambas aquí. Y bueno, bienvenida. Esperemos, como ustedes saben, quienes nos acompañan siempre en todas nuestras actividades y para quienes no, hacemos una dinámica de la siguiente manera. Se hace la exposición de la conferencia y al final tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Cualquier aclaratoria, cualquier duda, de todas maneras en el chat lo pueden hacer. Ir haciendo las preguntas si le va surgiendo en el camino, en esta hora que vamos a tener. Voy yo recopilando esa información, esas preguntas. Esperemos cubrirle todas sus expectativas y todas sus interrogantes que tengan. Así que bueno, bienvenida y muchísimas gracias. Bienvenida Ivette y Fabiola García. Gracias. Un honor estar acá, la verdad. De verdad, un placer para nosotros poder contribuir siempre a la asociación. Históricamente siempre ha estado en la mano con gestión humana. Vimos más o menos la lista de la gente que está hoy, súper contentas porque hay gente que, bueno, que es cliente o que ha sido cliente o que somos colegas. Estamos de verdad entre amigos porque al final siempre gestión humana se encuentra, ¿no? Y para nosotras es un placer porque más que, y ahí tomo lo que dijo Emilce, más que tener la verdad absoluta y tú sabes, la certeza de que este es el camino, realmente lo que traemos Ivette y yo es lo que hemos recogido en nuestra experiencia, acompañando a las organizaciones y ves desde la estrategia y desde la tecnología, porque ya van a ver que es fantástica y tiene muchas cosas que aportar, y yo pues desde lo humano, desde eso que hace la diferencia entre un proyecto exitoso y uno no tan exitoso. Entonces, hoy es como si los invitáramos a ver nuestros apuntes, ¿no? Nuestros aprendizajes. De cómo hemos visto esto y qué creemos bueno, que facilita un poco el camino, ¿no? Así que adelante, mi querida Ivette, y bienvenidos a todas y todos. Bueno, muchísimas gracias. Y vamos a hacer una encuesta primero, ¿no? Sí, señor. Sí, vamos a hacer la encuesta. Vamos a hacer una pequeña flash, esos flash que me encantan un poco. Exactamente, para que vayan respondiendo. Bueno, muchísimas gracias. Ustedes me avisan si la ven. Si quieres, para los que no hayan utilizado encuestas, es muy sencillito en Zoom. Van apareciendo las preguntas, ustedes van a colocar la opción de selección que más les parezca, de acuerdo a su opinión, y al final vamos a ver los resultados en conjunto. Entonces está la primera pregunta,
Cuando hablamos de transformación digital, ¿qué descripción crees que es más adecuada? Y ahí tenemos 5 opciones. No sé a qué te refieres, es un cambio como muchos otros que hemos vivido en la compañía, es un cambio fundamentalmente tecnológico, es un cambio en la forma de trabajo de la compañía, es un cambio para anticipar cómo será la empresa en el futuro, en un entorno cada vez más acelerado. Esta es la primera pregunta. Ustedes pueden ir rodándola con su mano, yo simplemente estoy ayudando un poco a leerlas, pero ustedes pueden ir rodando. Segunda, ¿cómo crees que está impactando la digitalización en tu empresa? La primera, no afecta, cambia los procesos de la empresa, cambia las herramientas que utilizamos para trabajar, permite crear nuevos canales de comunicación, permite vender más, está cambiando y cambiará el modelo de negocio de la compañía. Tercera, ¿cuánto consideras que tu empresa es digital? 0 es nada digital y 5, muy digital. La cuarta, ¿te definirías a ti mismo como un profesional digital? 0 es nada digital y 5 es muy digital. Excelente, están interesantes las respuestas. Sí, sí. Muy bien. Bueno, mientras seguimos respondiendo, podemos dar inicio, ¿verdad? Y así vamos analizando las respuestas al final. Ok, fíjense, ya que estamos hablando de personas, ¿no? Yo quería comenzar con esta lámina, ¿no? Este niño que está aquí es mi ahijado. Este es mi ahijado que me llama por su teléfono, que es un reloj. Entonces, hoy en día hablamos de los smartwatch y todo esto, pero para nosotros es algo sensacional tener un smartwatch y poder hablar. Para él es natural. Él me está llamando como cualquier día de su vida y eso es el mundo que él está viviendo. Ese es el mundo que nosotros ya estamos viviendo. Ese es el mundo en que nosotros somos protagonistas y ellos, que son el futuro, son los protagonistas y son los que van a seguir cambiando el mundo en el que estamos viviendo. Entonces, ¿qué mundo estamos viviendo? La cuarta revolución industrial. Así se le llama a esto que estamos viviendo hoy en día, la cuarta revolución industrial. Y bueno, porque hemos pasado por 3 revoluciones anteriores y cada revolución ha cambiado el comportamiento humano y esta aún más. Hay un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que dice, bueno, que nos dice cuáles son las 9 características de esta cuarta revolución industrial y yo lo voy a mencionar muy rápido para que veamos por qué ellos dicen que estas son las características. Interoperabilidad entre los seres humanos y los sistemas inteligentes. Virtualización, el mundo virtual ya existe. Descentralización, eso de que había un servidor o que había algo centralizado, ahora hay sistemas que son totalmente descentralizados y autónomos. Capacidad de real time, orientación al servicio. Ya se ha demostrado que esta cuarta revolución industrial esta es orientada al servicio. Modularidad, se generan productos y servicios cada día más modulares, convergencia entre lo humano, lo digital, la modularidad, la sensación de tener exactamente lo que queremos. Hay un informe, de hecho, sobre todo en Latinoamérica, que demuestra la gran reducción de costos que han tenido todas las empresas que han transitado por todo este tema de transformación digital y sobre todo personalización y customización. Hay una característica fundamental de esta cuarta revolución industrial y a mí en particular me encanta y a Fabi también porque si bien está basado en la tecnología, esta cuarta revolución industrial está centrada en el ser humano, en hacer las cosas para el bien del ser humano, desde todo punto de vista, ya lo vamos a ver. Entonces, ¿y qué ha cambiado también este mundo con lo que estamos viviendo en estos momentos que todos estamos en estos momentos en que lo llamamos la nueva normalidad? Entonces hay unas estadísticas que nos dicen qué ha pasado en este último año. Fíjense, el comercio electrónico en 8 semanas se hace lo que normalmente se hacía en 10 años. Una de las empresas que más ha crecido en todo este año, precisamente, han sido las empresas de comercio electrónico como Amazon, Alibaba, etc. Telemedicina, las clínicas están cambiando su manera de hacer las cosas. Hay un incremento de citas virtuales de lo que se hacía
en 15 días a 10 veces lo que se hace actualmente. Entonces, eso ha cambiado mucho y las clínicas ahorita están en este proceso inclusive de transformación digital. El trabajo remoto que lo estamos viviendo y estas conferencias, esto es un ejemplo de lo que estamos haciendo. En otra oportunidad estuviéramos todos sentados en un salón y hablando, y estamos hablando de que ha aumentado 20%, 20 veces la cantidad de participantes en solo 3 meses. Cada 3 meses aumenta 20%. Aprendizaje remoto, estamos hablando ahora, se ha dado el boom de lo que es el e-learning, y este aprendizaje remoto, inclusive hay estadísticas que dicen que en cada 2 semanas hay aproximadamente 250 millones de personas tomando actividades y aprendizaje, y cada día va aumentando porque se está demostrando que sí aprendemos de manera virtual. Y con respecto al entretenimiento, súper interesante este dato. Precisamente ha aumentado mucho el entretenimiento y sobre todo de video streaming, pero fíjense, Disney hace poco lanzó su video streaming de Disney Plus y alcanzó en 5 meses lo que Netflix alcanzó en 7 años. ¿Por qué? Porque la demanda, nosotros estamos cambiando y esta realidad que estamos viviendo nos está haciendo impulsar más hacia ese mundo digital. Entonces lo que estamos viviendo es esta cuarta revolución industrial, es la transformación digital. Cuando decimos, bueno, transformación digital, bueno, es precisamente nosotros estamos transformando el mundo, somos los grandes protagonistas de precisamente los cambios que se están dando en el mundo. Ya el comportamiento humano está cambiando y cada día promete hacerlo más. La idea de un mundo digital ya es una realidad. Ya, fíjense, esto es un ejemplo. Los que tenemos hijos en edad de adolescencia, inclusive, cada día nos demandan de un teléfono más rápido, más veloz. ¿Por qué? Porque quiero tomar fotos, porque quiero manejar, generar, tener comportamientos más rápidos en el teléfono, y nosotros entonces demandamos a las compañías de teléfono mejor y mejor calidad de memoria, de procesamiento, etcétera, y ellas a su vez entonces cambian sus tecnologías. Nosotros estamos haciendo que la tecnología precisamente avance. Ahora, las personas, nosotros, ¿qué esperamos? ¿Qué expectativas tenemos nosotros? Bueno, precisamente digitalización, porque todo lo queremos digital, y personalización, porque ya se ha demostrado que todos los clientes quieren que nos traten, o todas las personas que nos traten a nosotros como seres únicos. Y por eso es que el centro es el ser humano. Y por eso es que todos los clientes nosotros queremos que nos atiendan como VIP. Y nosotros, a nivel de una empresa, los empleados queremos que nos traten como un ser único que somos. Entonces, las expectativas es precisamente eso, digitalización y personalización de todos los servicios que nos puede ofrecer una empresa y de la experiencia que nos genera cualquier compra, cualquier producto, cualquier servicio que nos da una empresa. Sea yo sea un cliente o sea un colaborador de la empresa. Yo espero una experiencia que sea para mí. ¿Por qué? Porque se ha demostrado precisamente que las emociones son los gran impulsores de la experiencia del cliente. Y es tanto así que ahora se estudia la experiencia del cliente con diferentes herramientas. Hay unas que se llaman el Customer Journey o el viaje de la experiencia del cliente. Eso, toda una herramienta que nos indica cómo se comporta un cliente antes, durante y después del producto de servicio. Nos genera lealtad con las marcas. De hecho, ahora se hablan de las marcas de Love Mark. Y se ha demostrado que sobre todo los jóvenes, precisamente, si tienen varios productos, escogen aquel que detrás de la marca genere una emoción, una experiencia distinta e inclusive genere un impacto social mayor que la otra marca. ¿Por qué? Porque los clientes lo que compran son experiencias, más que productos. Los productos terminan siendo un commodity. La diferencia va a ser la experiencia que me genere la compra del producto y luego que la compre, la experiencia en cómo me atiende. Ahora bien, precisamente, y a mí me gusta mucho hablar de estos temas generacionales y hay muchos estudios, pero aquí simplemente lo que tenemos que comprender que hay diferentes generaciones que tienen, precisamente como estamos hablando,
de productos, de experiencia y personalización, tenemos que adaptar el servicio, lo que ofrezcamos a nuestros clientes y a nuestros colaboradores, porque todos tenemos necesidades totalmente distintas, y entonces se hablan de este tipo de generaciones, los baby boomers, generación X, los millennials, famosos, y ahora la generación Z. Y ahora también se habla de la generación T. Normalmente el X, Y y Z, que es generación X, los millennials, la Y y la generación Z, pero ahora se habla de la T. No porque la T viene después de la Z, sino la de touch. Todos los niños hoy es touch. Entonces ya es la generación touch. Tenemos que generar experiencias touch para ese tipo de futuros clientes que vamos a tener. Entonces, ¿qué espera el cliente? Sea interno, sea externo, seguridad, inmediatez, personalización, quiero que me atiendan a mí, que siempre sea una relación precio-valor que sea adecuada, que yo haga el mínimo esfuerzo, que sea sencillo. La gente busca mucho que sean las cosas sencillas y que me generen experiencia. Pero en contraparte, ¿qué están dispuestos a dar los clientes e inclusive las personas? Están dispuestos a relacionarse con los actores, a probar. Porque fíjense que en este año, sobre todo aquí en Venezuela, han surgido muchísimas diferentes empresas de e-commerce y de deliveries, etcétera, y la gente prueba, está dispuesto a probar, a conocer, a buscar, a colaborar, a co-crear, a tener mucho autoservicio, a compartir información. Nosotros algunas veces, digo nosotros, estamos en generación X, algunas veces tenemos un poco de retracción por la seguridad, al tener los teléfonos, a no compartir dónde estamos, pues la gente joven comparte la información porque le encanta decir dónde está y cómo disfrutaron de la experiencia en un lugar. Entonces tenemos que estar pendientes de lo que está pasando en el mundo desde el punto de vista de la persona, sean nuestros clientes o sean nuestros colaboradores. Y por eso entonces se habla de entender cuáles son esas famosas tendencias que tienen el potencial de cambiar de manera fundamental la estructura del sector en el cual yo me consigo. Yo sé, sea de telecomunicaciones, sea bancario, sea farmacéutico, salud, retail, etcétera. Tengo que estar pendiente, tengo que ser curioso, a ver cuáles son aquellas tendencias que pueden afectar mi empresa. A eso se le llama, desde el punto de vista de innovación, esto se le llama el tsunami. Y siempre tenemos que estar preguntando, ¿cuál puede ser el tsunami de nuestro sector? Hay un cuento muy famoso de Kodak. El tsunami de Kodak fueron las cámaras digitales. Kodak murió por las cámaras digitales. Entonces, ¿cuál sería el tsunami de la empresa donde yo me encuentro? ¿Cuál va a ser aquella que nos puede ahogar? Entonces, para eso, bueno, les traigo, hay un conjunto de tendencias tecnológicas que precisamente están cambiando el mundo. Nosotros cambiamos el mundo y las tendencias nos cambian a nosotros, y eso es un círculo virtuoso. Y hay una cantidad de tendencias que, bueno, aquí me puedo quedar 3 horas hablando de tecnología porque me encanta la tecnología y me gusta investigar de tecnología, pero vamos a hacer un pequeño repaso de aquellas cosas que están afectando nuestra vida desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Y que están a nuestro alcance. Una de ellas es todo lo relacionado, hay grandes expertos como Gartner que dice las tendencias están divididas en 3 grandes paraguas. El primero, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Eso de inteligencia artificial, eso de machine learning, ¿qué es eso? Bueno, que las computadoras aprenden constantemente de sus propios errores. Y ya se habla de deep learning, que aprenden y aprenden y aprenden. Y de hecho ya se habla de que va a haber un momento en que la inteligencia artificial superará a la inteligencia humana. A ese momento se le llama singularidad tecnológica y va a ser dentro de 50 años. Hace 3 meses salió un anuncio que ahora va a ser dentro de 30. Y bueno, dentro de un año a lo mejor va a ser dentro de 20 y ahí estaremos nosotros, ¿no? Lo que tenemos es que aprender a trabajar con las computadoras, con las aplicaciones inteligentes y con las cosas que ya comienzan a ser inteligentes precisamente. Y hablando de inteligencia artificial, ya se crea la inteligencia artificial emocional. ¿Y por qué me encanta hablar de inteligencia artificial emocional en este ámbito de todo lo que tiene que ver con capital humano? Bueno, ustedes no se imaginan una entrevista con un robot, con una máquina. Pues sí, ya hay empresas que lo están haciendo. En CNN, en Hilton, en Unilever, hacen entrevistas con un sistema de video que el sistema detecta esas emociones y después de detectar todas las emociones y en función de cómo tú respondas,
le dicen a las personas si la persona es adecuada, el candidato es adecuado o no, para tener las aptitudes que queremos tener para lo que yo quiero para ese trabajo. O hay empresas, sobre todo aquellas empresas como L'Oreal, PepsiCo, McDonald's inclusive, y sobre todo aquellas empresas del call center que están empezando a utilizar también muchas entrevistas a través de chat automáticos para precisamente, como tienen amplios márgenes de rotación de personal, entonces, ¿cómo buscar? Hay un ejemplo de, por ejemplo, Oracle en 3 meses hizo aproximadamente lo que antes les tardaba un año, hacer 8.000 entrevistas. Entonces, nos ayudan precisamente a hacer todo eso. Y Telefónica, entonces, ya crea un departamento de People Analytics. Ya tenemos que entender a nuestras personas desde todos los datos que nuestros colaboradores inclusive manejan. Entonces, la inteligencia artificial nos está cambiando inclusive la manera de cómo trabajamos, cómo entrevistamos. Y una invitación: aprovechemos los seminarios, aprovechemos las ferias, conozcámoslos de cerca. Tuve la oportunidad de conocer de cerca a este pequeño robot que es famoso, y entonces te das cuenta que la tecnología está al alcance de todos nosotros. No es una cosa del otro mundo, está al alcance de todos nosotros. El otro paraguas es lo digital. ¿Qué es lo digital? Que ya hay una difuminación entre lo físico y lo digital. Algunos expertos lo llaman el mundo offline y el mundo online. Ya cada día esos límites se van desapareciendo, ¿no? Y entonces aparecen, y ustedes, muchos de ustedes seguro que tienen hijos, y entonces los juegos de realidad aumentada y realidad virtual que ya están prácticamente de moda, y ahorita con todo este tema del COVID ha impulsado mucho todo lo que es realidad virtual y realidad aumentada, y ya se está empezando a hablar de realidad fusionada, que es la combinación de ellas dos. Y se habla entonces también de gemelos digitales. ¿Qué son los gemelos digitales? Bueno, no es más que, como el nombre lo dice, es representar todo lo que en el mundo real existe con bits y bytes, desde el punto de vista digital, todo. Y lo utilizan mucho, sobre todo, las empresas farmacéuticas, las de medicinas, a ver cómo reacciona. Mucho de esta tecnología fue utilizada precisamente para la elaboración de la vacuna, que hoy en día ya se la están comenzando a colocar a las personas. Se habla también, de hecho, ayer salió un reporte de Ericsson que habla del Internet de los sentidos. Se habla de que se puede representar ya digitalmente, tener sensaciones de todos los sentidos que tenemos. Ya se puede representar de manera digital el olor, el sabor, todo de manera digital. Y ya lo están haciendo, dicen que para 2030 ya vamos a tener el Internet de los sentidos funcionando de manera común. Y bueno, otra tecnología con respecto al mundo digital son el tema de blockchain y dinero virtual, que bueno, todo el mundo dice, las criptomonedas, etcétera. Más que criptomonedas, es la tecnología en sí que es blockchain. Eso ya se dice, ya hay expertos que dicen que blockchain va a revolucionar el mundo como el Internet lo revolucionó hace 50 años. Es la gran tecnología descentralizada que va a ayudar a las empresas a trabajar internamente mejor e inclusive a ofrecer nuevos productos y servicios. Y lo otro es la ciberseguridad, o la ciberseguridad. Y lo coloco aquí también porque es una gran tendencia, pero cuando se habla de ciberseguridad, ya el Foro Económico Mundial dice que las empresas, los ataques cibernéticos, lo toman como uno de los riesgos el más importante desde el punto de vista de negocio. Y aparece esa muñequita allí porque hasta los juguetes de los niños son un peligro desde el punto de vista de ciberseguridad cuando están conectados a Internet. Hay un informe de Verizon que se llama DBIR, que habla de las 9 categorías de ciberseguridad más importantes. Y saben que la tercera categoría es por errores humanos de las personas que están dentro de las empresas, por no conocer los riesgos que tenemos desde el punto de vista de seguridad. Entonces tenemos que formar a nuestras personas en este pequeño punto y hablar de lo que hoy en día se habla de las empresas que son cyber resilientes. Y la otra tendencia, bueno, es la impresión en 3D, que me encanta esta foto porque, bueno, cada vez que uno va a salir se pone sus tacones que quisiera, de acuerdo como a este vestido,
y ya se habla de comida, ya se habla de muchas cosas, y de hecho aquí en Venezuela hay muchas empresas que ya ofrecen servicios en 3D, para tarjetas, para una cantidad de cosas que hoy en día podemos utilizar. Entonces, ¿qué nos dice todo este brief así rapidito de toda la tecnología? Bueno, que la tecnología y la innovación tecnológica sí está cambiando el mundo de los negocios. El centro es el ser humano, la tecnología está cambiando el mundo de los negocios y empiezan a surgir muchas empresas, que algunas empresas lo ven que son una amenaza, otros que son aquellas empresas que yo llamo las X-Tech, que son un nuevo modelo de negocio donde tenemos que entender que existen en el mercado nuevas empresas tecnológicas dedicadas a dar servicios en función del sector que se requiere. Y muchos, sobre todo vi que hay personas de banco acá, están las famosas fintech, pero así como las fintech hay de todo. Las agrotech, las legaltech, las insurtech, pharmatech, healthtech de salud, femtech de todo lo que tiene que ver con la parte femenina, marketing tech, tourist tech, y también está la de people tech, ¿no? Precisamente empresas de tecnología dedicadas a dar servicios para todo lo relacionado al talento humano y a people analytics como tal, ¿no? Entonces, en función de todo esto, ya se dice, wow, es la primera vez en la historia en la que los clientes y los empleados están más avanzados en tecnología que las mismas empresas. Entonces las empresas están en la decisión de ellas si escoger vivir en ese mundo nuevo, de estar consciente de todo lo que está pasando, tanto tecnología como el comportamiento humano, o morir en un mundo viejo porque nos llevó el tsunami. Y entonces empieza todo este tema de la transformación digital que tiene impacto en absolutamente todos los sectores de la sociedad. De hecho, hay reportes de diferentes empresas consultoras donde indican cómo está la madurez digital de cada uno de los diferentes sectores y se puede medir la madurez digital de la empresa también como tal y compararse con el sector como tal. Normalmente los sectores, y según muchos coinciden en diferentes estadísticas, muchos coinciden que los sectores que están mayor posicionados desde el punto de vista de madurez digital, sobre todo es el entretenimiento, telecomunicaciones, finanzas y seguros, y están comenzando a avanzar muchísimo el sector salud sobre todo. Entonces, ¿cuáles son los retos que enfrentan las organizaciones en estos procesos de transformación digital? Cuando vemos esas estadísticas que todos los sectores están en estos procesos, que ya hay herramientas para medir la madurez digital de una organización y nos podemos comparar con el sector. Aquí, como decía Fabiola, pues les vamos a comentar de la experiencia que hemos tenido en con diferentes clientes y de lecturas y de diferentes especialistas en el tema, ¿no? ¿Cuáles son los retos que enfrentan las organizaciones en estos procesos de transformación digital? Fíjense, cada vez que comenzamos o tenemos una reunión con alguna de las empresas, surgen muchísimas preguntas, ¿no? Y entonces los líderes, sobre todo, bueno, ¿por dónde comenzar? ¿En qué área debemos enfocarnos? Ah, no, en la gente, en los canales, en los productos, ¿en dónde? ¿Por dónde comenzar? ¿Qué cambios debemos hacer? ¿Dónde tenemos que hacer los cambios? ¿A dónde queremos llegar? ¿Estamos claros a dónde queremos llegar? Si queremos ser una empresa digital. ¿Sabemos qué significa para nosotros ser una empresa digital? ¿A dónde queremos llegar? ¿Estamos equipados en capturar estas oportunidades digitales que aparecen en el mundo? ¿Cómo alineamos el liderazgo en torno a las prioridades de inversión digital de corto plazo y largo plazo? ¿Cómo alineamos esas dos prioridades y las que consideramos más importantes? ¿Está nuestro personal listo para asumir los nuevos retos? Y surgen todas estas preguntas. Entonces, bueno, una de las cosas que les queremos transmitir es que la transformación digital va mucho más allá de implantar nuevas tecnologías, nuevos canales, una aplicación móvil, es mucho más allá que eso. La transformación digital en una empresa para ser considerada digital implica sobre todo, una estrategia y un impulso desde la dirección de la organización
desde los líderes de la organización. Ya se ha demostrado que la transformación digital tiene que venir de los líderes de la organización. Y les vamos a compartir aquí un framework que hemos utilizado con nuestros clientes, cada día lo vamos inclusive perfeccionando y hemos demostrado pues que es el framework o los pasos a seguir para un proceso de transformación digital. Primero, crear una estrategia direccional basado precisamente en esas tendencias, en entender al cliente, en tener una visión digital, es decir, qué significa para mí ser una empresa digital. Crear ahí la ruta, crear los indicadores, cómo mido que voy mejorando en una transformación digital, crear los productos que puedo ofrecer, crear mi propuesta de valor tanto para el cliente como para los empleados. Una vez que tengo claro esto, entonces pasamos a un modelo conceptual, donde vemos cuáles son esos procesos que van a apalancar esa visión que definí. ¿Cuál es esa tecnología que necesito para apalancar esos procesos y así crear esa visión? Y por supuesto, ¿cuál sería el talento digital que requiere? Para luego entonces crear ese modelo operativo en donde empezamos a entender cómo vamos a operar, con qué metodologías, qué unidades funcionales en realidad necesito para el negocio, cuáles son los pilares estratégicos y bueno, y la innovación siempre va a ser, señores, una palanca fundamental. Y esto, entonces, el modelo organizacional y cultural que necesitamos, que apalanque ese modelo operativo, que a su vez apalanque esos procesos y que generen esa visión en la cual significa para nosotros ser digital. Todo eso tiene que venir acompañado con un ideal plan de gestión del cambio y un plan de comunicaciones, que Fabiola nos hablará luego de eso. Y de eso se trata el framework en que nosotros hemos venido trabajando en estos procesos de transformación digital. La idea es crear nuestra agenda digital. Y no puede ser una copia, todas las empresas tienen su propia agenda digital. Todo depende de su cultura, depende de a dónde queremos llegar y depende de lo que queremos llegar a ser y cómo lo vamos a llegar a hacer. Entonces, crear nuestra agenda digital. Entonces, hay diferentes aristas que debemos tomar en cuenta precisamente para crear esta agenda digital y fundamentalmente los procesos cambian, no pueden ser los mismos procesos, los clientes y la gestión de experiencia y cliente céntrico, la experiencia del cliente. Nuestro talento y la cultura centrada en precisamente en la experiencia de nuestros empleados y generar ese talento digital. Y productos y servicios que precisamente cambian el modelo de negocio de lo que estamos ofreciendo. Todo esto con tecnología, prácticas, herramientas, y la tecnología es muy importante y es el habilitador. Pero no es que primero compramos la tecnología y después vemos cómo hacemos. Tenemos que estar conscientes de todo esto para luego entonces la tecnología. Todo esto basado en 4 grandes palabras que de verdad han funcionado, que son agilidad, sencillez, autonomía y sobre todo innovación. Esas son las 4 palabras que tenemos que impulsar en nuestras organizaciones. Entonces, hablando de ello, vamos a compartir unos datos de experiencias con transformación digitales, de mucha información de nuestros clientes, que lo que hemos observado, información de grandes expertos como McKinsey, BCG, etcétera, Gartner. Y fíjense que todos coinciden en algo. ¿Cuáles son las principales barreras para una transformación digital? Y la verdad es que hubiese sido interesante, Fabi, que también lo hubiéramos preguntado aquí a ver qué nos dicen, ¿no? Pero seguro que a lo mejor la gente lo está pensando, ¿no? Seguramente salen parecidas. Exactamente. Y bueno, la principal barrera es la gente, es la cultura, no es la tecnología, no son los recursos, es la cultura. Es precisamente, esa es la principal barrera para un proceso de transformación digital. Y tenemos que trabajar en ello. Por eso es tan importante este espacio y por eso es tan importante todos estos procesos de gestión del cambio y de crear ese talento digital. Hay un estudio de McKinsey que dice que el 90% reconoce que la implicación del equipo de dirección es fundamental, es decir, es desde la dirección, desde el liderazgo de la organización donde podemos impulsar estos procesos.
El 90% indica haber puesto en marcha programas de innovación porque genera precisamente el cambio de cultura. Y fíjense esto, el 71% indican que estando en procesos de transformación digital han logrado atraer nuevos talentos en función de su visión digital. Cuando estemos claros de cuál es nuestra visión digital, la compartimos y esos nuevos talentos que queremos tener son los primeros que nos van a ir a buscar. Y también nos indica que la falta de un planteamiento digital robusto, es decir, una estrategia clara, concisa, comunicada, la escasez de recursos y nuevas capacidades del talento que han reportado como los errores más comunes. Otros números también nos dicen, esto es un estudio también que hicimos una recopilación entre McKinsey, BCG también y Gartner, cuáles son aquellos factores críticos de éxito o cuáles son las claves de éxito que han dado de alguna manera buenos resultados o empresas que están en procesos de transformación digital se siente que van por buen camino. Bueno, que el equipo directivo establece lineamientos claros, una estrategia. Las herramientas digitales han sido implementadas, sí, tenemos que implementarlas, sacarles provecho, usarlas. La alta gerencia fomenta el sentido de urgencia, esto es muy importante. Es hoy que tenemos que arrancar este proceso de transformación digital y hay urgencia, tenemos que hacerlo. La alta gerencia incentiva a los colaboradores experimentar, proponer nuevas ideas, hablamos de innovación. Los líderes aseguran la co-creación, empezamos a trabajar no en silos, sino de manera totalmente transversal, en equipo, y metodologías innovadoras como Design Thinking ya han sido implementadas en estos procesos de transformación y todo esto ha generado éxito como tal. Y sobre todo esta última, que me encanta, también todo lo que tenga que ver con estos procesos de innovación, nos está diciendo entonces que la innovación pasa a ser una palanca estratégica fundamental en la nueva era digital. Tenemos que impulsar la innovación, precisamente la innovación y transformación digital están muy, muy de la mano. Y cómo van incorporando diferentes metodologías, ahí no hay receta única, de hecho tenemos que ser ágiles, se habla mucho de agile y ágil, y si vemos, pero lo más importante que la metodología y ser unos expertos en metodología es impulsar la colaboración, la co-creación, equipos multidisciplinarios, que seamos ágiles sobre todo en la toma de decisiones y siempre pensemos de la manera más sencilla para hacer las cosas sencillas que nos gusten a nosotros y a nuestros clientes. Y bueno, ¿y cómo logramos esto? A través de talleres con equipos multidisciplinarios, donde se ve que las personas ya empiezan a trabajar en equipo. Si vamos a desarrollar un producto que sea con equipos multidisciplinarios, de hecho tuve la oportunidad con un cliente de hacer este tipo de talleres con todo el departamento, las 80 personas del capital humano. Y salieron ideas maravillosas para precisamente generar una nueva experiencia en sus colaboradores. Espectacular. Ah, bueno, que estamos ahora en COVID. Bueno, lo hacemos virtual. Porque sí, ya se ha demostrado que virtualmente se puede hacer y creamos espacios virtuales colaborativos para innovar. Existen plataformas colaborativas al alcance de todos nosotros para generar y co-crear, y las experiencias que hemos tenido impartiendo estos talleres virtuales también son maravillosas, cómo la gente se integra y cómo generamos esa conexión multidisciplinaria y esa co-creación y esa colaboración, porque precisamente la colaboración y la co-creación es la base para las nuevas organizaciones. Es trabajar con aliados, co-crear con los clientes, trabajar con aliados y con nuestros propios colaboradores, impulsar lo que llaman innovación abierta. Innovación abierta es darle la oportunidad a las personas a proponer ideas y productos para que se sientan que están en una organización totalmente innovadora. Entonces se habla de innovación abierta interna, los empleados, innovación abierta externa, hacia aquellas empresas, por ejemplo, las X-Tech, dependiendo del sector en el cual estamos. Entonces, en nuestros colaboradores, ¿qué queremos? Bueno, ese coeficiente digital. Esto es un indicador que empezó a generar el Foro Económico Mundial, y bueno, como estamos en este mundo digital, bueno, el coeficiente digital o el DQ, que es la facilidad del manejo de los medios digitales por parte de un individuo.
Sabemos que no es solo todo tecnología, pero sí tenemos que tener conocimiento de la tecnología. Entonces, ellos generaron 3 niveles de coeficiente digital. El 1, que es la ciudadanía digital, que es la capacidad que tiene cualquier persona de usar cualquier tema, cualquier cosa digital. Por lo menos usarlo, por lo menos dejar de imprimir, por lo menos impulsar cualquier dispositivo que sea digital. La creatividad digital es la capacidad que tenemos las personas de crear inclusive nuevos productos o un nuevo proceso o una nueva manera de atender a mi cliente interno, si estamos trabajando desde el punto de vista capital humano, de manera aprovechando estas tecnologías digitales. Y emprendimiento digital, que es la capacidad que tenemos de tener ya un conocimiento tal de crear nuevos modelos de productos, nuevos modelos de negocio para mi organización, basados precisamente en el conocimiento digital. Queremos que nuestros colaboradores por lo menos tengan un nivel 2. No queremos que seamos unos expertos, pero sí que pasemos el 1 de entre 1 y 2 precisamente. Entonces, yo les hablaba de la experiencia del cliente, porque el cliente es el centro, porque estamos hablando de que tenemos que ser cliente céntrico. Pero así como existe la experiencia del cliente, existe la experiencia del empleado. Y es toda una metodología que nos indica cómo es el comportamiento del empleado desde antes, durante y después de la relación que tiene con una organización, donde Fabiola le va a entrar un poquito más detalle en las cosas que hemos hecho al respecto. Pero es importantísimo y esto ya es una herramienta formal que se está usando. Y hay algunas estadísticas de, por lo menos, de la felicidad del trabajo, donde ya nos están diciendo mejor experiencia del empleado, mejor experiencia del cliente. Empleados felices, clientes felices, y nos dicen una serie de estadísticas que nos están generando, donde tenemos gente más comprometida, más innovadora, menor rotación, inclusive más generación de productos y servicios para nuestros clientes. Ahora bien, ustedes dirán, ay, no, pero eso pasa, bueno, no sé dónde. Y en Venezuela, no, señores, en Venezuela, y de verdad, por la experiencia que hemos tenido nosotras en diferentes clientes de diferentes sectores, podemos decir que en Venezuela tenemos talento, mucho talento. Tenemos muchísimo, muchísimo talento. Tenemos acceso a la tecnología, sí lo tenemos. Algunas veces ustedes piensan que eso pasa en otras partes del mundo. No, señores. Tenemos el acceso a la tecnología y no se imagina la cantidad de empresas pequeñas y grandes que están haciendo cosas bien interesantes con temas tecnológicos que ustedes piensan que están en otra parte. Entonces, tenemos que prepararnos, es el momento, tenemos que prepararnos y es necesario iniciar el camino a este proceso o continuar el camino, ese sentido de urgencia que nos dice, tenemos que poner ese puntico de arena. Entonces, nuevamente me pregunto, ¿qué es la transformación digital? Y yo que soy tecnóloga y que me encanta la tecnología, la transformación digital, señores, es más transformación interna de la organización, más transformación, y lo digital sí lo tenemos que conocer, tenemos que tener ese coeficiente digital para usarlo en función de esa visión que queremos ser. La transformación comienza por las personas, como dice la Vicepresidencia de Recursos Humanos del BBVA en España. Y me encanta este mensaje, sobre todo un artículo de McKinsey, donde nos dice que los líderes necesitan 3 cosas. Transformarse primero ellos. Primero, yo me transformo para evolucionar en una nueva mentalidad y comportamiento personal, para yo hacerlo yo. Luego, transformar mi equipo directo para trabajar de nuevas maneras, ese nuevo modelo operativo, y así entonces poder transformar toda la organización mediante el desarrollo ya de nuevas maneras de hacer y ya de la cultura como tal en la empresa. Entonces, en función de eso, les dejo estas 4, a mí me encanta este artículo que después se los puedo compartir, de las 4 luchas a ganar en un proceso de transformación digital. La primera, luchar contra la ignorancia. Tenemos que aprender. No todos somos generación touch, tenemos que aprender. Tenemos que aprender y tenemos que crear planes y programas de aprendizaje digital, que se llama, para ir empezando a crear el talento digital que necesitamos con las diferentes
cualidades y conocimientos y capacidades que requerimos, que Fabiola también se la va a nombrar. Luchar contra el miedo, innovar, luchar contra el miedo. Podemos cometer errores rápidos y al mismito generar nuevos productos o hacer pruebas precisamente para evitar que las personas tengan miedo y se sientan en una empresa innovadora y que seamos co-creativos, trabajar en equipo. Luchar contra la adivinanza, tenemos que tener una estrategia direccional clara, visión, a dónde quiero llegar, cuál es mi ruta, cómo lo voy a medir, cuándo siento yo que va a ser digital. Y luchar contra la difusión. Todos queremos, muchas empresas también quieren hacer todo a la vez. No, si tenemos una ruta, si tenemos una estrategia, si tenemos prioridades, podemos ir el camino y la ruta adecuada para entrar en ese proceso de transformación digital. Y bueno, siempre me gusta compartir este mensaje para terminar, y estamos hablando de gente. Me encanta este mensaje y siempre lo comparto con los clientes y en las diferentes charlas. Los próximos años estarán llenos de oportunidades para aquellos que estén dispuestos a desafiarse a sí mismos. Comenzamos por nosotros mismos. Aprender a compartir y a cambiar. Aquellos otros que se resistan al cambio se quedarán atrás y perderán totalmente la emoción de crear futuro. Muchas gracias y vamos con Fabiola. Bueno, muchísimas gracias, súper interesante, Ivette. Yo siento que, bueno, que esta información siempre es valiosa, así que, Fabi, no te angusties, porque yo sé que nuestra audiencia fiel, por el tiempo, nuestra audiencia fiel, no importa que sea un poquito más de la hora, así que tómate tu tiempo para dar la conferencia y la información que tenías pensado dar. Yo sé que nuestra audiencia es comprensible y que la información está maravillosa y muy interesante, así que no te angusties por eso. Avanzamos con tu presentación, Fabiola. Chévere, chévere. Ibe, si quieres eso. No, bueno, aparte que uno puede escuchar a Ibe por horas, porque ella no solo le encanta, sino que tiene muchísima experiencia en innovación y en tecnología, entonces siempre tiene mucho que decir. En aras de respetar el tiempo, mi presentación voy a hacer un poquito más rápido para también escucharlos a ustedes, porque nos interesan mucho las preguntas, los comentarios. Entonces, si sienten que voy un poquito rápido, también es para que aprovechemos mucho el tiempo, ¿no? Ok, déjame compartir mi pantalla. Ivette, creo que vas a tener que compartirla tú, porque no me está dejando compartir nuevamente. ¿No? Okay, no. Cosas de la tecnología, tú sabes. Bueno, pero nosotros estamos... Tengo mi asistente, mi asistente claro, virtual. Asistente virtual. La asistente virtual. Dale, tranquila. Tú la vas pasando allí, no hay problema. Porque no sé, por alguna razón, de hecho en la prueba hicimos una prueba y no me toma como el compartir. No sé si, Emilce, si pruebas quitando a Ivette como co-host, a ver, de repente. Dame un segundito. Y disculpas a la audiencia por este detallito acá, ¿no? Pero bueno. Lo habíamos probado y todavía ha funcionado bien. Sí. Pasa hasta en las mejores películas y en las mejores shows de... Fabiola, lo que pasa es que no estás como coanfitrión. Ajá. Ok. Perfecto. Prueba a ver. Okay. Prueba a ver y si no, yo te la comparto. Dale, déjame intentar rapidito. No, es como si lo tuviese, como si no lo pudiese compartir, no sé la razón, la verdad. Intenta tú y ve. Voy. Si quieres salgo y entro, Emilce, rapidito, que eso es muy sencillo. Dale.
Aquí se ve, ¿no? Sí, aquí ya la estoy viendo. Vamos. Vamos a esperar que Fabiola entre. Ok, ahí la están viendo, Emilce. Sí, la estamos viendo, la que está compartiendo Ivette. Ah, para ver tú. No la que yo estoy compartiendo. Creo que esa es la tuya. Listo, ¿no? Fabiola, sí, es la tuya, sí. Ajá. Y por eso es la mía, creo, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Bueno, gracias por la paciencia. Ok, entonces, luego de todos estos datos, todo lo que Ivette nos trae, sobre todo de las tendencias, ¿no? Y de pensar que a veces eso solo está ocurriendo en otras latitudes, pues hace rato aquí venimos haciendo distintas transformaciones desde lo digital, pero sobre todo vienen pasando distintas transformaciones de lo humano, ¿ok? Y ya vamos a irlo viendo más adelante. Una de las primeras preguntas que siempre uno se hace es, ok, vamos a hablar de esto, pero ¿cómo está el talento hoy? ¿Cómo está el trabajador hoy? ¿Cómo está nuestra gente hoy? Sobre todo con la crisis de empleabilidad, ¿no? que tenemos en nuestro país. Y allí a mí me encantan estas portadas de la revista The Economist, porque es interesante cómo de alguna forma todo esto de la transformación digital tiene un antes y un después de la pandemia, no solo en Venezuela, en el mundo. Y estas tres imágenes nos hablan primero como de un mundo que se cerró, ¿no? Un mundo que se paró. Yo creo que sobre todo en los primeros meses hubo como un, ok, llegamos aquí, nos veíamos, todos estamos en lo mismo, y cuando digo todos, son los 7.000 millones y tantos en el mundo, ¿no? Entonces eso hace que no haya habido un momento de mayor choque desde lo emocional, lo físico y lo espiritual, etcétera, etcétera, para la persona y sobre todo para el trabajador, que lo que nos pasó a raíz del COVID. O sea, cuando uno dice, oye, la gente tiene capacidad para cambiar, no vale, la gente es muy resistente, no vale, como que el loro viejo no aprende a hablar, cuidado, porque la pandemia incluso ha hecho que cambiemos paradigmas y creencias, ¿no? Incluso profundas. El segundo, todo bajo control. Y fíjense que ahí estamos nosotros y nos siguen controlando y nos van a seguir controlando. Ahora es que viene mayor control. Ahorita, en este momento lo vemos como una pandemia, pero cada vez más vemos cómo hay un control. Y la tecnología, si bien nos ayuda un montón para una cantidad de cosas, también tiene unos riesgos, porque puede estar bajo el control, nuestra vida bajo el control de esa tecnología. Entonces, esa sensación la puede estar sintiendo nuestra gente. Y la tercera es cuando ya uno como organización está viendo la economía y está buscando, bueno, cómo está el sector, lo que decía Ivette, hacer curiosos, qué está pasando, escoger por dónde, ¿no? ¿Qué es la prioridad? ¿Qué es lo más importante? ¿La tecnología o la gente? ¿O es la salud? No, sí es la salud, pero la tecnología ayuda a que eso se pueda llevar. Todo ese contexto hace de alguna manera que hoy la vida laboral post-COVID esté como en 4 elementos fundamentales, que son los que más impactan, vamos a decir, directamente en lo humano. El primero, bueno, estamos limitados para reunirnos y desplazarnos. Es una maravilla que esto esté ocurriendo en esta modalidad virtual, pero no es mentira que somos seres sociales. Nos encanta esto de socializar. Cuando Ivette hablaba de la generación touch, y tú lo ves, un chamo le das algo analógico y no lo entiende, pero ese touch ojalá sea también para profundizar la empatía, porque vemos que realmente somos seres sociales y nos dimos cuenta muchísimo más con esto que nos está pasando. Luego hay nuevas normas de higiene y cuidado personal y van a seguir en incremento en los próximos años. Nuevas formas de trabajar, trabajo remoto, teletrabajo, una cantidad de modalidades, bueno, porque el negocio tiene que continuar, o sea, cómo continuar y con qué cuento, y salen estas formas de trabajo con más fuerza porque ya existían, hace rato estábamos trabajando de alguna manera así, en algunas industrias más que en otras, pero esto se exponenció. Pero por último, está un mundo mucho más digital y donde el e-commerce está haciendo la diferencia. Y hoy lo vemos. Cuando vemos lo que factura y lo que hace, por ejemplo, Amazon, es una cosa increíble. Y uno dice, bueno, es que ese es el mundo. Claro, ese es el mundo no solo que está, que va a seguir creciendo. Y es un poco lo que Ivette nos decía. Entonces, con ese mundo más digital,
no hay forma de poder negar que esto está pasando. No hay organización pequeña, mediana, de cualquier sector, que en este momento esté obligado. Antes era probablemente como importante, nos teníamos que meter, hoy es una obligación, porque no estar, bueno, tiene un costo altísimo. Incluso no hacer nada es más costoso que hacer algo dentro de la transformación. Entonces, aquí lo que nos dimos cuenta, e Ivette lo comentaba también, perdón, que lo humano es lo relevante. El humano sigue siendo el centro. Fíjense que por eso tanto foco en esa experiencia del cliente, en hacer la experiencia única. Y nuestros empleados, nuestros trabajadores son clientes. Ellos tienen experiencias digitales. Entonces, por eso hoy lo humano dentro de la organización y la experiencia digital dentro de la organización tiene una gran relevancia. Pero no solo por esto que les digo de las tendencias, sino también porque hay factores que vienen impactando el trabajo. Y esto lo viene impactando sobre todo de la última década hacia acá. El primero tiene que ver con el factor demográfico. En este momento, por ejemplo, para Latinoamérica tenemos el mayor bono, vamos a decir, las personas, bono demográfico, son las personas en edad productiva. Por eso nos angustia tanto todas estas migraciones, porque los jóvenes se están yendo. Y los jóvenes en el mundo tienen un gran dilema porque no hay empleabilidad. Entonces, esa demografía está haciendo mucho más retador la creación de espacios y de lugares para trabajar. Pero ¿por qué esto es un reto de cara a la transformación? Porque se transforman los perfiles y las expectativas, porque la tecnología está demandando un talento que sabemos que no lo tenemos, no está preparado. Porque la velocidad con que la tecnología avanza, con esa velocidad no es la curva de aprendizaje, por ejemplo, de los seres humanos. Entonces, tener claro que se transformaron los perfiles, que se transformaron las expectativas, hoy yo decido, yo tengo hoy este aparato, yo decido qué ver, a quién seguir, o por lo menos yo creo que decido, ¿no? Y cuidado a los que vieron por allí el documental de las redes sociales en Netflix, y si no se los recomendamos, yo tengo aquí un gran poder de elección. Entonces, mis expectativas se elevan también por la cantidad de información que tenemos en este momento, ¿no? Ahora bien, de alguna manera, esta demografía también nos ha mostrado que el poder cambió. Hace rato que cambió. Desde la década de los 90 más o menos, cambió de la empresa al consumidor. La gente entendió que no era vender lo que yo quiero vender, sino ir un poco más hacia ese consumidor e ir buscando en ese consumidor, en ese cliente, qué es lo que quiere, cómo se está imaginando un producto, cómo se está imaginando el servicio. Luego, a partir del 2000, con mucha fuerza, ese poder del consumidor se pasó al trabajador. Y es cuando vemos que las organizaciones comienzan a sentir, bueno, ¿y qué pasa? Si yo era el que buscaba gente, no, ahora es yo salgo a buscar a la gente. La gente se muestra y yo elijo, yo busco. Entonces es interesante porque el poder se traslada con mucha fuerza al cliente y también al trabajador. Y de alguna manera hay un cambio de que muchas decisiones, muchos proyectos, si bien el liderazgo, como lo decía Ivette, desde arriba es fundamental, hay que tener cuidado porque el poder está democratizándose cada vez más. Hay poder de elección, ya no solo de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Por eso los planes de gestión de cambio están también transformándose, porque ya no es solo que hay un liderazgo fuerte que inspira, vende o apoya, sino que yo abajo tengo que crear una fuerza. Si no, vean cómo, bueno, una persona que tenga un celular inteligente le puede mandar un mensaje al presidente de los Estados Unidos y es capaz que le responda, ¿no? Entonces dice, bueno, el poder cambió. Yo, como ciudadana, probablemente que en ninguna otra era me podía comunicar con el presidente de los Estados Unidos, solo con tener la capacidad de mandar un mensaje directo, ya estoy ejerciendo un poder. Y eso pasa en la organización, cuando siento que puedo estar mucho más cerca del presidente o de los líderes a través de distintos canales que pueden ser digitales o no. Entonces, ese sentido del poder hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de entender la transformación digital, porque desde ahí deciden nuestros empleados, nuestros trabajadores. El segundo factor es la tecnología. Ahí no voy a entrar en mucho detalle, pero bueno, mucho de lo que se ha dicho en la OIT y en los estudios del BID, del Foro Económico Mundial, hasta la mitad de la fuerza laboral va a ser reemplazada. Y cada vez más este porcentaje ha ido en aumento. Más que generarnos un miedo, un susto de, bueno, los robots sustituyendo al humano, porque probablemente se van a reinventar otros lugares para trabajar, es pensar, bueno, hasta ahora cómo hemos trabajado y cómo hemos tratado a las personas. Probablemente algunos o algunas organizaciones, bueno, tienen a las personas como robots.
no aprovechando realmente el mayor potencial que pueden tener de imaginar, de crear, sino que les decimos qué hacer, cómo hacerlo, entra a las 8, sale a las 5, ¿no? Esa es una manera de haber robotizado el trabajo en algún momento, ¿no? Pero esa tecnología ha creado de cara a la transformación y sobre todo a los procesos de cambio, como lo decíamos, la transformación tiene más de transformación que de digital, realmente, que de tecnología. Es lo que llamamos la tecnofobia, porque a veces cuando esto viene, imagínense para los dueños de compañías, para los líderes, cuando ven que todo esto está pasando y se hacen todas esas preguntas que nos decía Ivette, bueno, yo puedo sentir que digitalizo o muero. O sea, o yo me monto en esto o me va a llevar el tsunami. O sea, pero ¿por dónde arranco? ¿Qué hay en ese momento en la organización, tanto en los líderes como en los propios equipos que les está tocando llevar adelante la transformación? Puedo sentir como tres tipos de tipologías a la hora de ver la transformación digital en la organización. La primera puede ser desde lo emocional, me puede dar miedo, algo desconocido, algo incierto, no sé ni por dónde entrarle a eso. Entonces mi primera reacción es que no quiero, o sea, no me quiero montar en eso, hay algo que no hace que yo confíe en eso. Conductualmente siento que no puedo, porque además puede ser que no tenga las habilidades o tan solo ver ya un dispositivo, un nuevo software, el People Analytics, como nos decía Ivette, o sea, todo esto de analizar la Big Data, el blockchain, es tan complejo que yo no puedo con eso. Y el último es el cognitivo, es que no conozco. O sea, probablemente me guste, sea un nativo digital, esto me encanta, oye, pero no he tenido la formación, porque ni siquiera esto ha llegado a la academia todavía. Mucho de lo que hemos aprendido nosotros ha sido a través de los proyectos y de, como decíamos, de ir a webinars, de ir a pequeños programas, de sumergirse en esto, pero esto no ha llegado a la educación. Cuando revisamos las universidades, esto no está inmerso, de alguna manera, en lo que son los pensums de todas las carreras en términos de poder entender esta transformación del mundo y del trabajo. Al sentir esta tecnofobia, es muy probable que también veamos que en la organización esa tecnofobia puede estar mezclada en la sinergia generacional, porque al haber estas generaciones juntas, para algunos es muy natural haber nacido con internet, incluso no entienden el mundo sin internet. A veces te dicen, bueno, Fabiola, ¿cómo era eso que tú tenías que estudiar y con 10 libros en la espalda cuando yo tengo todo aquí? Yo le decía, pues sí, nosotros no podíamos estudiar con esa facilidad y con ese acceso. Sabíamos de los 5 libros que nos recomendaban, pero no había el acceso a todo lo que hay hoy. Entonces, entender eso hace que la sinergia generacional sea fundamental, porque esa tecnofobia también se vence o se ayuda a que sea menor en la medida que apalancamos lo que cada generación puede aportar a la transformación. En la medida que más los involucro en estos procesos, bueno, vemos cómo ellos mismos sacan las soluciones. Hay, por ejemplo, y tuvimos varias discusiones en los proyectos donde te decían, bueno, es que la gestión de cambio, Fabiola, que es tan importante, vamos a hacer un plan de comunicaciones, vamos a armar unas sesiones de formación, y resulta que una de las preguntas que les hacíamos era, bueno, ¿cómo está segmentada tu población? O sea, ¿cuál es el segmento y en qué niveles y dónde está? ¿Cuáles son las edades? Un poco los intereses, conocer un poco a la gente. Y era interesante porque la mayor transformación y la mayor resistencia estaba ocurriendo en la generación X. Yo, por supuesto, somos la generación que de alguna manera venimos de los baby boomers, nos tocó de alguna manera trabajar, nos está tocando trabajar con millennials y con los Z. Esa es la generación que probablemente necesite el mayor acompañamiento en cuanto a transformación, porque los millennials se van a montar muy rápido probablemente en muchas de las iniciativas. Entonces siempre tener eso presente es fundamental. Hay una data que nos da Deloitte, la Universidad de Deloitte, que es interesante porque de esa misma tecnofobia, ese miedo que podamos sentir a todo esto que está pasando, ¿verdad? Ellos determinaron en esta gráfica muy sencilla de tiempo e índice de cambio que la velocidad de los cambios tecnológicos es tan elevada, o sea, tan elevada, que la brecha entre que esos cambios ocurren y que eso que incorpora la empresa como tecnología se convierte en productividad es muy amplia. Es decir, en la medida que van saliendo más programas, más dispositivos móviles, más máquinas inteligentes, etcétera, en esa medida no está ocurriendo que el negocio se apodera de esos beneficios, sino que el negocio va mucho más lento. Y lo que es peor aún, que cuando comparas el negocio con el empleado muchas veces está por encima.
muchas veces está utilizando y conoce mayor tecnología de lo que puede estar la organización utilizando dentro de sus procesos. Entonces esto hace que digamos, bueno, cómo conectar productividad y tecnología, cómo aprovechar de alguna manera la tecnología dentro de la experiencia del empleado. Es decir, sea mucho o poca la inversión que yo pueda en transformarme digitalmente, pero cómo eso lo siente mi gente, más allá de que el cliente, porque sabemos que el foco está en la experiencia del cliente, pero más allá de ese cliente, cómo vive esta experiencia mi organización, cada empleado de mi organización y sobre todo mi equipo de gestión humana, que más adelante lo vamos a conversar. Entonces, para ver un poco cómo aprovechar esa experiencia, yo traté de recoger varios apuntes de lo que hemos visto que ha funcionado y donde uno tiene que estar como muy atento a cómo eso se incorpora en la organización. Una de las primeras cosas, y lo decía Ivette, es, bueno, tenemos que arrancar por la estrategia. O sea, es fundamental que a la hora que yo me plantee una transformación digital, la estrategia digital esté muy clara, porque la estrategia digital va a transformar probablemente el modelo de negocio. En la mayoría de los casos transforma el modelo de negocio. Si eso está claro, a partir de allí, bueno, comienza entonces la construcción. Primero, bueno, eso va a decantar cambios en procesos y en estructura. Es probable, según el caso, que la estructura se pueda achicar o se pueda aplanar, ser mucho más matricial, mucho más horizontal, menos jerárquica. Van a cambiar los procesos, por supuesto, sobre todo para hacer procesos mucho más ágiles, sencillos, autodirigidos. O sea, ahorita estamos en la era de la simplicidad, entonces eso tiene que estar inmerso allí. Pero ¿qué pasa? Cuando esos cambios ocurren, una de las grandes consecuencias maravillosas de esto es que ocurren cambios en las personas. Porque si yo empiezo a transformar procesos, voy a transformar hábitos en el día a día. Y esos hábitos y comportamientos son los que al final del día, y me voy a al último gráfico acá, me llevan a cambios en las organizaciones. Es decir, que fíjense que todo va hilando en pequeños cambios que van ocurriendo, que al final decantan en lo que hablamos de experiencia del cliente y experiencia del empleado. Una organización, por muy pequeño que pueda ser el cambio en un proceso, ya con solo inyectar agilidad, por ejemplo, y hacerlo más autónomo, más autodirigido, ya con ese pequeño cambio estoy segura que en el camino de trabajo del día a día, en las rutinas diarias, se va a ver entonces cómo esa persona se va convirtiendo incluso en una mentalidad mucho más ágil para hacer su trabajo. Y por supuesto, en una experiencia diferente. Y eso hace que sea importante que cuando hablamos de transformación digital, hablemos de experiencia total. Hemos tenido, y lo hemos visto, no solo aquí, o sea, en el mundo, en proyectos, ustedes lo pueden ver en casos que se han hecho muy exitosos en el MIT, en Harvard, en varias de estas grandes universidades, en donde la experiencia, cuando solo nos enfocamos en la experiencia del cliente y subestimamos la experiencia del candidato, no ocurre la tasa de éxito elevada. De hecho, más del 75, más o menos por ciento, cuando uno lee como los estudios de Deloitte, de McKinsey, en transformación digital, incluso los de Price, te das cuenta que más o menos por allí, alrededor del 75 del 80%, puede estar el fracaso que tenemos a la hora de querer exponenciar una experiencia del cliente donde no ha estado conectado el empleado, donde el empleado se aleja de esa experiencia digital porque realmente no lo está viviendo dentro de su dinámica diaria. Entonces, por eso hablamos de una experiencia total, en donde la mentalidad digital es lo fundamental. ¿Y qué es la mentalidad digital, pero básico? Bueno, es que cada vez que yo sea un analista, gerente, jefe, director, vicepresidente o el dueño de la compañía, piense en mi negocio, busque la manera en cómo la tecnología facilita y habilita mi negocio. Es pensar permanentemente en cómo la tecnología puede generarle valor a mi negocio. Eso es crear mentalidad digital. Que cada vez incluso, que bueno, es increíble cuando uno se mete en esto. Bueno, fíjense, yo tengo aquí mi smartphone, como lo decía, smartwatch, como lo decía Ivette, para llamarme, y ya yo no me hallo sin este teléfono, ¿no? Perdón, sin este reloj. Y me pasa con varios dispositivos, ya yo no me hallo si yo no trabajo en Drive, si no comparto, si no tengo plataformas. Bueno, eso ya empieza a
poco a poco, porque esto ocurre poco a poco, a generar una mentalidad digital en el día a día. Y esto al final lo que busca tener como esto muy claro es que esa transformación digital es lo que te va a llevar a una transformación cultural. Porque al final, ¿qué es la cultura? Es la forma como hacemos las cosas. ¿Y qué es la cultura digital? Es la forma como hacemos las cosas, pero utilizando las nuevas tecnologías. Así de simple, sobre todo para nosotros en gestión humana. Sé que tenemos muchos conceptos maravillosos de cultura, pero lo más sencillo es esto, es hacer las cosas apoyándolos en las nuevas tecnologías. Esa es la cultura digital en la cual nosotros vamos a ir poco a poco trabajando y construyendo. Ahora bien, esta pregunta a veces surge, ¿no? Bueno, pero ¿cómo es la gestión de cambio, Fabiola? Hacemos el típico plan que nos han enseñado y que hemos hecho en distintos proyectos, porque bueno, hemos hecho muchos proyectos probablemente que han requerido gestión de cambio, pero es la gestión de cambio digital diferente. Y si llega a tener algo diferente, ¿qué es? Entonces, bueno, yo con esa pregunta que siempre salen por allí, traté como de traer qué cosas he visto que sí son diferentes, que sigamos aplicando, vamos a decir, las grandes lecciones aprendidas del típico enfoque de gestión de cambio, pero hay algunas pequeñas diferencias muy sutiles que se las traigo. La primera es que hay que ampliar el grupo de interés, lo que llamamos los stakeholders. Es decir, siempre nos enfocamos, bueno, cuáles son las audiencias clave, los agentes de cambio, pero ahorita hay que ir más allá. Hay que incluso involucrar en esta construcción del cambio al cliente. Hay que atreverse a profundizar, por ejemplo, en las encuestas de satisfacción de cliente, porque a partir de esa experiencia yo puedo conectar a mi empleado con la transformación digital. Es decir, ya estoy saliendo de una audiencia que probablemente antes la usaba marketing o la usaba con más profundidad otra área. No, hoy la puedo yo, desde gestión humana, desde talento, yo hoy la puedo gestionar. Por ejemplo, una audiencia clave, que es un grupo de interés que a veces podemos subestimar, puede estar en los nativos digitales, que a lo mejor no tienen un cargo en este momento relevante de la organización, esta misma generación Z que es muy joven, pero allí puede haber mucho potencial para incorporarlos en lo que es vender, promover, inspirar, contagiar y movilizar a la gente. Entonces, es ampliar el grupo de interés, hacer un mapa de cuáles realmente esos grupos de intereses en su organización. La gestión del cambio tiene que ser ágil, reflejar un enfoque ágil. Olvídense de estas gestiones de cambio que iban como muy amplias, un gran plan y el primer mes y el segundo mes, fantástico. Pero tienen que hacer microcambios, es decir, pequeños cambios que vamos a ir midiendo, pequeñitos, ¿ok? Dentro de un enfoque ágil, vamos midiendo, vamos probando, vamos corrigiendo. Y además vamos celebrando, muy importante. Entonces aquí la agilidad inyectada a la gestión de cambio es fundamental. Por eso hay proyectos de transformación digital maravillosos, pero que al final del día la gente se termina enterando 6 meses después. No, aquí vamos a ir, señores, como van toda la dinámica digital ahorita, minuto a minuto, día a día, semana a semana, movilizándolo. Usar lo digital para ser digital, bueno, dentro de la gestión del cambio, ya incorporar plataformas digitales. Traten siempre de pensar qué tenemos disponible en la organización, qué redes utilizamos y explotarlas para que realmente usando lo digital es que estamos siendo digitales y coherentes. Liderar el camino teniendo un discurso digital e incluso un manifiesto digital, que es muy poderoso. Es donde tú realmente declaras la organización como una organización digital, que ya luego más adelante, a medida que vayan consolidando los cambios, se irán transformando probablemente el discurso, pero el discurso atado a la transformación se mantiene y hace que eso se replique con mucha fuerza. Hay un manifiesto digital de Telefónica, que lo pueden ver en internet, muy, muy interesante. Y por último, comunicar el business case, es decir, el caso de negocio y cómo se involucra. Siempre hemos visto en la mayoría de la gestión de cambio que solo un grupo, a veces muy élite, bueno, conoce como esos casos de negocio, conoce la implicación, conoce ese modelo de negocio, entiende el modelo operativo. Bueno, hoy abrirlo. Estamos en la era de la transparencia, estamos en la era donde la gente tiene acceso a tanta información y muchas veces en las organizaciones tenemos cerrada la información a muy pocos y resulta que en la medida que yo más lo abra, obviamente, con la curaduría del contenido que voy a comunicar, en esa medida la gente va a confiar más y se va a involucrar. Entonces, una gestión de cambio que sea muy abierta, muy transparente y que oriente y pueda vincular a las personas.
Por otro lado, cuando priorizamos esa agenda de cambio, bueno, hay 3 prioridades. Hay que construir esa cultura digital que hablamos, hay que crear capacidades para la transformación, algunas capacidades las tenemos, otras no las tenemos, y hay que construir la experiencia digital del empleado, que lo hablábamos con Ivette. Cuando hablamos de crear capacidades, básicamente, bueno, un liderazgo transformador, definitivamente desde el liderazgo tiene que haber ese sentido de transformar, de que, señores, esto cambió, el mundo cambió, el negocio cambió. Bueno, desde allí hay que comenzar a actuar para acompañar a la organización. Adecuar y fortalecer modelos de competencias. Es probable que algunas competencias nos apoyen, otras no, otras hay que redimensionarlas, eso va a pasar. Incorporar el talento digital necesario, a veces no lo tenemos, y cuando digo incorporar no es solo que yo lo contrate, sino que yo puedo trabajar con subcontratados, freelance, consultoras, o sea, ahorita hay una, bueno, variedad de fuentes de personas que pueden agregar muchísimo valor a la transformación sin necesariamente tener que contratarlos directamente como empleados, ¿no? O como trabajadores. Promover las condiciones para el trabajo digital, fundamental. Eso tiene que ver con el espacio físico, y cuando hablo de espacio físico, imagínense el hogar como un espacio físico, porque bueno, ya se está legislando y buscando cada vez más legislar también lo que es el home office, ¿no? Redefinir la agenda de aprendizaje. Yo diría que en esta hay que hacer un alto fundamental, señores, porque esto va a una velocidad que no estamos aprendiendo al ritmo que tendríamos que aprender para podernos comer todas las oportunidades. Entonces, cuando hablamos de redefinir agenda, hablamos de alfabetización digital. Esta pirámide sencilla, y la voy a pasar muy rápido, nos dice primero en la base, bueno, es comenzar cualquier transformación por sensibilizar y contagiar, un poco lo que estamos haciendo acá, ¿no? Esto sensibiliza, contagia y te conecta con los cambios, con lo que está pasando. Luego aprendemos, bueno, cuando aprendemos, cuando instauramos entonces un sistema de formación, bien sea por programas de talento digital, algunos Ivette los comentaba, Design Thinking, los Bootcamp, Scrum, Agile, que son metodologías ágiles que vienen de las organizaciones de tecnología y que ya cualquier empresa las puede aplicar y están dando muy buenos resultados. Y por último, el hacer. Y esto no es que ocurre uno primero y el otro después, no, señores. Esto va a un ritmo que yo puedo ir sensibilizando a una audiencia, otra está aprendiendo, ya la otra está haciendo, y eso se va de alguna manera complementando. Y al final la experimentación va a ser la diferencia. Mucho se está hablando, y lo tienen a la izquierda de la pirámide, de lo que es el reskilling y el upskilling. Básicamente el reskilling es, bueno, de alguna manera pueden haber funciones que no existen en la organización, no las conocemos y sobre eso hay que formarse porque no existe, es una función nueva. Hay el upskilling, que quiere decir de lo que ya hacemos en el trabajo o en el puesto de trabajo, bueno, yo mejoro y potencio una habilidad. Y microaprendizaje, formatos mucho más cortos, mucho más ágiles, que ya se han comprobado que la gente realmente aprende, porque aprende haciendo, ¿no? Dentro de ese microaprendizaje. Algunas de las competencias más importantes que hemos visto, donde los clientes no solo han trabajado, sino que allí hemos visto que se hace la diferencia a la hora de avanzar exitosamente, es, bueno, la flexibilidad como una bandera, la apertura a lo nuevo, la agilidad, la colaboración, la comunicación. Cuando coloco digital, es la comunicación vista desde una conciencia de cómo lo digital se incorpora a los canales y a la manera en cómo se hace productiva esa comunicación, la innovación y el aprendizaje continuo, ¿ok? La experiencia digital al final de todo lo que hemos hablado, y esto lo comentó Ivette, fíjense que la experiencia digital del empleado es la que va a hacer la diferencia para tener esa experiencia total. Y allí, cada punto, y aquí están los puntos clásicos de entrevista, incorporación, capacitación, desarrollo, salida, pero es cualquier contacto que tiene el empleado, el trabajador con la organización, ese contacto. Bueno, hay que entenderlo, conocerlo y explotarlo. Yo les traje acá algo que está en caliente porque acaba de salir ahorita esta semana de febrero y es de Microsoft, se llama Viva. Es una plataforma que habla por sí sola de lo que es el futuro de la experiencia del empleado. Es algo en caliente, está solo en inglés porque es muy nuevo. Espero que tenga pronto los subtítulos en español, pero las imágenes hablan tanto que estoy segura que ustedes van a poder capturar la esencia con base a lo que hemos hablado acá desde el inicio, ¿no? Entonces, bueno, voy a subir volumen acá y vamos a compartirla. For Mila Moraes, today is a very big day. Today, Mila begins a new chapter at a company that's embraced the future. Hi there, I'm Mila. So nice to meet you. My name's Mila.
Hi there. I'm Mila. A company where meaningful connections, knowledge, learning, and supportive well-being have fostered a culture that empowers people to be their best. Still, day one at a new job looks a little bit different. Join meeting. Hey everyone,